Fue una resolución ad referéndum. El Poder Ejecutivo está facultado para hacerla y se trata cuando inicia el año legislativo, digamos. El aumento ya venía. Excepto que haya una sesión extraordinaria que se puede tratar en ese momento. Se tratan todas las resoluciones ad referéndum en comisión. Esta resolución particularmente no nos dieron la posibilidad de expresarnos y de poder intercambiar opiniones. Fue una respuesta bastante corta la que nos dieron. Ya sabemos que lo van a rechazar, así que sigamos con lo que viene. ¿Pero no les dieron la palabra igualmente? Hablamos muy poco, empezamos a analizarla, y cuando vieron que íbamos por la negativa, ya empezando por el primer punto, nos dijeron, bueno, ¿la aprueban o no la aprueban? Y seguimos con los temas que seguían. Había mucho por tratar, y esto lo dejamos para lo último. Así que bueno, eso fue un poco la situación, de que no nos dieron ese espacio para poder aclarar varios puntos y varios conceptos que no... ¿Y se los hubieran dejado? ¿Qué hubieran dicho? O sea, ¿qué tenían para decir, particularmente ustedes, en cuanto a por qué se negaban, ¿no? Particularmente. Digo, aprovechando que tiene el espacio aquí, que hay gente por lo menos... en realidad lo que queríamos plantear es, bueno, en el discurso el intendente dio un discurso donde iba a tener una gestión muy austera, donde empatizaba con la comunidad en general por la situación de crisis que estábamos viviendo. Entonces imaginamos desde el bloque Juntos por el Cambio que iba a pasar lo mismo con el tema sueldos del intendente. Y bueno, analizando un poco la resolución, vemos que el sueldo del intendente lo fija mediante los ingresos que percibe un secretario administrativo de gobierno provincial. Nosotros empezamos a averiguar pueblos con las mismas características en cuestión de cantidad de habitantes, como es el caso de Eduardo Castex, y cómo ellos funcionaban y cómo habían tratado el tema de los sueldos. Y esa localidad lo fija en relación al director general de la provincia. Para que te dé una idea, un secretario administrativo de gobierno, nos pasaron los datos ayer precisamente, está cobrando de básico 1.228.391 pesos. Y a ver, que ahora lo perdí, sí, acá, la cifra. El director general de la provincia cobra de básico también 919.249 pesos. Hay una diferencia considerable. Nos parece una cifra que está más que acorde. A eso hay que sumarle todos los adicionales. Todos los adicionales. Que quizás se duplica el número. ¿Cuánto cuesta para un privado llegar a esa cifra? A esos sueldos. Sí, tal cual. Lo que planteábamos, que quizás para el Estado es muy fácil porque aumentando los impuestos y distintas tasas, la plata se recauda. No hay trabajadores, se me cruza un empleado de comercio, un empleado, ayer casualmente estaba en el sindicato de los trabajadores de la madera y carpintería, un docente, no ganan eso. No ganan. Un empleado de comercio, cuando ni bien inicia, debe estar cobrando alrededor de 500 y algún 1.000 pesos, y con lo que le cuesta el privado llegar a juntar esa cifra. ¿Cuánto va a cobrar, por ejemplo, el intendente entonces con...? Ahí Manu hizo las cifras aproximadas, porque no tenemos datos hoy de lo que está cobrando, porque todavía no se presentaron los balances mensuales. Todavía nos están debiendo balances de noviembre, diciembre del año pasado, para que te des una idea. Y cómo ha aumentado todo, desde noviembre a hoy. Bueno, complementando un poco con lo que decía Celina, lo que nosotros creemos es que resulta muy excesivo, irrazonable el sueldo de o sea, atar el sueldo de un intendente al de un secretario administrativo de la provincia de La Pampa. Atento a los ingresos y los presupuestos de uno y otro, ¿no?
Exactamente, tal cual. Nosotros analizando siempre el contexto, una de las cuestiones que se habían planteado en la sesión de ayer, y aclaro esto por si quedó alguna duda, lo que cuando no se trató fue en la comisión, que fue donde nosotros iniciamos con una contrapropuesta y ya viendo que nosotros íbamos por la negativa, decidieron no tratarla y darle un despacho. Pero bueno, aún así, este sueldo del secretario administrativo de la provincia, que es de básico 1.229.391 pesos, con adicionales por representación, que son los gastos de representación, adicional por título, antigüedad, alcanzaría, estimamos nosotros, una suma aproximada a los 2.200.000 pesos. Que es, con nuestra propuesta, atando el sueldo del intendente al de un director general de la provincia, que es, como dijo Celina, de 919.249 pesos, estimamos que junto con los adicionales cobraría aproximadamente 1.600.000 pesos, lo cual para algunos puede ser excesivo, para otros no. Aún así creemos que se representa un ahorro bastante grande para el municipio. No solo eso, sino también la reducción de los gastos de secretarios, que al día de hoy están cobrando 982.712 pesos de básico. Lo mismo que el juzgado de faltas. Vos sabés que, disculpame acá, yo comentaba ayer en una mesa de amigos y me decían, porque hay gente que está muy involucrada en la política y hay gente que no tiene ni idea. Me decía, ¿y quiénes son los secretarios, por ejemplo? Son el secretario de las públicas, el secretario de finanzas, no sé cuántas secretarías hay. Hay 4 secretarías. 4 secretarías. Después hay la jueza de faltas y la jueza de falta que también está dentro de lo que es el mismo salario. Hay un sueldo establecido igual. Después, más allá de las secretarías, están las direcciones, las coordinaciones, los jefes de área, entre otros. Concejales también incluye la resolución. Son distintos. También otro punto. No, una aclaración, que todos esos sueldos y la dieta del concejal están atados al sueldo del intendente. Al sueldo del intendente. Por eso claro, es tan porque importante es un porcentaje punto. de acuerdo Exacto, a lo que cobra el intendente. Sí, es un 80% de los secretarios, un 55% los directores, 45% los coordinadores, 30% jefes de áreas y 30% concejales. Y sí. O sea, de acuerdo a lo que cobra el intendente, después van los porcentajes para cada diferentes áreas. Lo que nosotros planteamos es que es una diferencia considerable, un ahorro para el municipio, y en el discurso el intendente estableció que habían recibido un municipio con una deuda millonaria. Entonces pensamos, ese dinero, esa diferencia que es considerable, se pueden pagar o destinar a proveedores, a incentivar proyectos productivos, al mantenimiento y reacondicionamiento del asfalto, a caminos vecinales. Hay mucho por hacer. Y a su vez consideramos que la gente necesita un mensaje de la dirigencia política, y qué mejor que esto. Es como un guiño que uno se le hace a la gente por la situación de crisis que está además viviendo. Tiene una cuestión de sentido común, de coherencia Tal con cual. el discurso. Sí, eso también lo planteamos. Nos parece que les ha faltado eso, sentido común, a algunas decisiones. La votación, ¿cómo fue? Empataron. Y después tuvo que decidir la presidenta, Magali Vallejos. Sí, correcto, como establece la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando se da un número, en un número par de concejales, cuando hay un empate define el presidente del consejo, que en este caso es Magali Vallejos, la cual en la segunda votación de procedimiento salió aprobada por mayoría. Recién hablaban de adicional, y yo tengo entendido, y me gustaría que lo corroboran, que había un adicional si ponían su auto algunos funcionarios para trabajar. ¿Es cierto esto? ¿Van a cobrar? Bueno, ese otro... Pues yo ayer lo di como un rumor, pero no es cierto. Ese fue otro de los puntos que sí, que no, es cierto, desde el vamos. Ese es otro de los puntos que nosotros pusimos en cuestión, que te lo voy a leer al artículo y te lo voy a citar.
el artículo 9 de la resolución al referéndum dice facultar al Departamento Ejecutivo a establecer mediante resolución municipal un suplemento en los saberes a los funcionarios y o agentes municipales en concepto de retribución por el uso de bienes particulares afectados al servicio del municipio de hasta un 30% de sus saberes de acuerdo a las actividades desarrolladas por cada uno de ellos. Lo que nosotros planteamos en este sentido es, en principio, qué son los bienes particulares. Te digo, esto lo tratamos en la sesión directamente porque en la comisión no pudimos tratarlo como nosotros esperábamos. Le falta taxatividad a este artículo, en tanto que no es totalmente... Calzado e indumentaria son bienes particulares. Exactamente, eso es lo que nosotros planteamos. A ver, zapatos míos de trabajo, y también cuáles son los requisitos y cuáles son los parámetros para determinar quién usa y en cuánto usa sus bienes particulares, lo cual nos parece... ¿Y por orden de quién? Nos parece que es algo que es incomprobable y que por lo tanto se torna discrecional.